Bueno, en el práctico 6 llegamos a uno de los temas centrales del curso, que son la definición del límite y la definición de continuidad. Estos nos van a acompañar todo lo largo del resto del curso. La definición del límite no la voy a explicar específicamente, vamos a asumir que ya sabemos, ya tenemos una idea general, pero la continuidad y su relación con el límite es lo que nos interesa ahora. Una función continua es una función tal que el límite es igual al valor de la función. O sea, cuando tomo un valor a, por ejemplo, el límite cuando x tiende a a de la función es f de a. Decimos que una función de así de manera genérica es continua cuando es continua para cualquiera. Es decir, es continua en cualquier punto. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para poder afirmar cuál es el resultado de ciertos límites. Si yo sé que f es una función continua y nosotros ya tenemos, digamos, toda una lista de funciones que sabemos que son continuas, que tienen la propiedad de ser continuas, para esas funciones vamos a poder saber que el límite cuando x tiende a cierto valor es el valor de la función ahí. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la función x cuadrado menos 3x, que es un polinomio y es una función continua. Y queremos ver cuál es el límite de la función cuando x tiende a 5. Bueno, en este caso, como la función es continua en 5, esto sería como resolver el problema de cuánto vale la función en 5. Entonces la respuesta va a ser 5 al cuadrado menos 3 por 5, que esto es 10. Y ya tenemos el límite. Para funciones continuas, esto es muy simple. En algunos casos es más complicado. ¿Cuál es el límite de 2x sobre x cuando x tiende a 0? En un principio no podemos decir que sencillamente el valor de la función es en 0, porque es más, el valor de la función en 0 no existe. Esta función no es continua en 0 porque en 0 tengo el denominador se me anula y eso hace que mi función no exista. Entonces, ¿cuál sería el límite de esto? Bueno, lo bueno es que acá podemos decir que como se anula en 0, pero no se anula cerca de 0, entonces cuando yo estoy tendiendo a 0, no se anula. Entonces ahí sí, podemos tachar arriba y abajo y decir que esto es igual al límite de la función igual a 2, que es 2. Es decir, a pesar de que tengo no continuidad ahí, la función esta es prácticamente continua a menos de justito el punto al que estoy tendiendo. En ese caso, igual mi límite es el de la función continua, que es casi idéntica a esta. La misma idea acá. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1 de esa función? Bueno, lo que pasa acá es que tanto arriba como abajo el límite es 0. Pasan 0 cuando yo sustituyo por 1. Entonces la función no existe en 1. No toma ningún valor, me queda 0 sobre 0, que no tiene sentido. En ese caso, igual puedo aplicar este truco, factorizar el término de arriba como x menos 1 por x sobre x menos 1, y acá ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder tachar arriba y abajo. ¿Por qué? Porque eso es igual a 1. Entonces me queda límite cuando x tiende a 1 de x, y ahora sí, x es una función continua. Entonces el límite es igual al valor que toma la función ahí, que es 1. Vamos a usar todo esto entonces para resolver un ejercicio del práctico, el ejercicio 2.10, que es un problema de geometría. Pero es un problema de geometría que se va a relacionar con límites porque nosotros vamos a tener un parámetro que va a ir variando. Y nosotros queremos ver que cierto punto que se ubica en función del parámetro, a dónde es que tiende, cuál es el límite cuando ese parámetro se acerca a 0. ¿Cómo se define este problema? Se define de la siguiente manera. Nosotros tenemos un círculo que a nosotros nos da la ecuación de este círculo. Vamos a llamarle circunferencia 1 a esta. La circunferencia 1 tiene la siguiente ecuación. X menos 1 al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. ¿Qué es eso? Eso es como el círculo unidad. El círculo unidad es el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Pero acá en vez de x cuadrado tengo x menos 1 al cuadrado. El efecto de eso es que se me desplaza una unidad en la dirección del eje x.
Por eso es que me queda, a fin de cuentas, un círculo de radio 1, como el círculo de unidad, pero desplazado, o sea, de manera que su centro ahora caiga en la posición 1, 0. Y por otro lado tengo a otro círculo de radio R. Vamos a llamarle círculo 2. Está centrado en el origen. Entonces tiene la forma de x cuadrado más y cuadrado. Sin embargo, esto va a dar r cuadrado. Muy bien, entonces el punto con el que ese círculo corta al semieje y positivo, ese le vamos a llamar P. ¿Y qué coordenadas va a tener P? P naturalmente, si está en el eje Y, su primera coordenada es 0. ¿Y su segunda coordenada cuánto es? Bueno, como está en el círculo de radio R, su segunda coordenada es R. Entonces ya hay algo que sabemos. P tiene coordenadas 0R. Después, vamos a llamar Q al punto en donde se intersectan ambos círculos con coordenada Y positiva. Y después tomamos la recta PQ y vemos en dónde intersecta al eje X. Donde sea que lo intersecte, ese va a ser R. La pregunta importante es ¿dónde me va a caer R a medida que R, o sea, que el radio del círculo se hace 0? Es decir, P va a ir tendiendo por el semieje Y positivo hasta acá, hasta el 0, 0. Ahí, ¿a qué punto se me va a acercar R? R se me puede capaz que ir al infinito, capaz que se me junta con nosotros en el 0, capaz que se me acerca a algún valor en específico dentro de este semieje. Lo cierto es que va a estar en el eje X, porque está definido para estar en el eje X. Ya hemos avanzado parte del problema. Ya sabemos quién es P. A partir de P vamos a poder hallar Q, y después de Q podremos llegar a hallar las coordenadas de R. Vamos a pasar entonces a encontrar a Q. A partir de ahora razonamos sencillamente como un problema puramente de geometría. El punto Q lo habíamos definido como el punto donde las circunferencias se intersectaban. Bueno, se intersectan en dos puntos. Sencillamente agarramos al que tenga coordenada Y positiva. Para poder resolver quién es Q, tenemos que hacer un sistema, porque el punto Q va a satisfacer las ecuaciones de ambas circunferencias al mismo tiempo, y por tanto va a ser la solución del sistema conformado por ambas ecuaciones. Entonces estas que lo cumplen son las coordenadas del punto Q. Siendo un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, pareciera que tenemos bastante información como para resolver nuestro problema. Esto se podría complicar salado resolviéndolo. La mejor manera, para mí lo más trivial para poder resolverlo, es primero despejar y al cuadrado de acá, de la segunda ecuación, y sustituirlo dentro de la primera. De la primera ecuación se sigue que y al cuadrado es r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, sustituyo esto acá. ¿Y qué me queda? Me queda, por un lado, xq acá, como tal cual como estaba antes, pero ahora donde dice e y q, sustituyo la expresión que conseguí ahí. Pasé todo para acá. Lo que nos queda, a fin de cuentas, es una ecuación de este estilo que en un principio parece cuadrática, porque tiene ahí los términos de x al cuadrado. Entonces pareciera que nos van a quedar dos soluciones. Sin embargo, lo bonito acá es que si continuamos un poquito más nomás y expandimos acá la diferencia de cuadrado, ¿qué nos pasa acá? Bueno, nos pasa que en realidad se nos cancelan varios términos. Tengo más xq al cuadrado, también tengo menos xq al cuadrado. Además, se me va este 1 con este 1. De manera que, ¿qué me queda? Me queda que 2xq es igual a r cuadrado. Entonces, xq es igual a
r cuadrado sobre 2. Habiendo ya obtenido la coordenada x, ahora pasamos a despejar de vuelta la coordenada y con la ecuación que ya teníamos. Teníamos que xq al cuadrado era r cuadrado menos xq al cuadrado. ¿Pero quién es xq? Xq es r cuadrado sobre 2. De manera que esto me queda... Este va al cuadrado porque xq está al cuadrado, ojo acá. Y esto me queda r al cuadrado menos r a la 4 sobre 4. Y iq es la raíz cuadrada de eso. Entonces, iq es igual a más o menos, y de ahí salen nuestros dos puntos posibles en los que cortan las dos circunferencias de r al cuadrado menos r a la 4 sobre 4. Lo bueno de esto es que se puede simplificar un poco más, porque podemos sacar r cuadrado como factor común ahí, y después la raíz cuadrada de r cuadrado se la puede sacar para afuera como una r nada más. De manera que esto nos queda 1 menos r al cuadrado sobre 4. Finalmente, tenemos tanto la coordenada x como la coordenada y de q, sabemos quién es q. Q va a ser entonces el punto r cuadrado sobre 2 y tomo la positiva porque q era el punto de corte de coordenada y positiva. R por raíz de 1 menos r al cuadrado sobre 4. Ya resolví q. Ahora vamos a por r. Queremos definir r en función de p y q. P y q tenemos sus coordenadas. Podemos hallar la ecuación de la recta P y Q. Después es sencillamente cuestión de intersectarla con la recta del eje X y ya tenemos a R. ¿Qué ecuación de la recta vamos a usar? Bueno, vamos a usar la ecuación de la recta por dos puntos, porque justamente ya tenemos dos puntos de dicha recta. ¿Cómo era la definición de la recta por dos puntos? Bueno, la fórmula era la siguiente. Si tenemos dos puntos A, B, la recta que pasaba por A y B era y menos I de A sobre x menos x de A igual a I de B menos I de A sobre x de B menos x de A. Vamos a aplicar esta fórmula a los dos puntos que tenemos arriba. Vamos a tomar, para mayor simplicidad, el que más aparece acá en la fórmula es A. Entonces vamos a tomar que A sea P porque P es el que tiene la expresión más sencilla. Entonces, nuestra fórmula nos dice, para la recta PQ, I menos I de P sobre x menos x de P igual a I de Q menos I de P sobre x de Q menos x de P. Sustituimos con las coordenadas que nos da que tenemos para los puntos. I de P es R, x de P es 0. Lo mismo de este lado va a ser, pero acá vamos a tener que sustituir I de Q es esta expresión bastante complicada. Acá tenía I de P, que era R, y acá tenía x de Q, R al cuadrado sobre 2, y acá le restaba x de R, que es 0. Entonces, esa es la fórmula de la recta PQ. No está simplificada aún. No está simplificada, o sea, no parece mucho una recta, pero en realidad es la ecuación de una recta. Podríamos simplificar esta ecuación y después intersectar con el eje X para poder hallar R, o podríamos hacer algo aún más sencillo, que es que R pertenece a esta recta. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las coordenadas de R tienen que cumplir esta ecuación. ¿Cierto? Y ya sabemos una coordenada de R. Como R pertenece al eje X, su coordenada Y vale 0. Y entonces finalmente lo que me queda es una ecuación con una incógnita que es x de R. Entonces ahora esto es sencillamente cuestión de ir resolviendo este sistema. Puedo pasar x de R para el otro lado. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar x de R por R sobre
1 menos r al cuadrado sobre 4 menos r sobre r al cuadrado sobre 2. Esto es igual a menos r. Paso r cuadrado sobre 2 para el otro lado y me queda x de r por esta cosa, que además acá puedo sacar también factor común r. Y ahora puedo tachar esta r con una de las r's de acá y esto pasa a ser 2. Y después paso dividiendo este término para el otro lado. Finalmente, ¿a qué llego? Finalmente llego a esta expresión para la coordenada en x del punto R. Podemos avanzar un poquito esta simplificación más y mandar el 2 para dentro de esta resta, de manera que esto nos quede 2 menos, y acá esto es lo interesante, podríamos poner el 2 dentro de la raíz elevándolo al cuadrado, de manera que nos quede la raíz de 4 menos r al cuadrado. El 2 es raíz de 4, entonces cuando lo multiplique con esto, el 4 puede pasar para dentro de la raíz, 4 por 1, 4, y 4 por r al cuadrado sobre 4, los 4 se me van entre sí y me queda sencillamente r al cuadrado. Y creo que esta es la expresión más sencilla que podemos hallar para x de r. R, fin de cuentas, entonces es este punto. Entonces ahora la gracia del problema es ver qué le pasa al punto R cuando el radio tiende a 0. Sin embargo, ahora cuando vengamos así lo más campantes acá a resolver este problema, vamos a decir, bueno, acá tengo la función, quiero ver el límite cuando R se acerca a 0, sustituyo R por 0 y ¿qué obtengo? 0 al cuadrado sobre 2 menos raíz de 4 menos 0 al cuadrado, esto es igual a 0 sobre 2 menos 2. Opa, me quedó un 0 en el denominador. ¿Qué hago? Lo que hallé es que sencillamente esta función no es continua en 0. O sea, me están pidiendo hallar un límite en un punto donde la función no está definida, no es continua. En ese caso no puedo sencillamente aplicar la definición de continuidad y decir, bueno, acá es continua, entonces el límite es el valor de la función. Voy a tener que arreglarme por otro truco. Y ahí es que nos vamos a aprovechar de lo que había presentado al principio de la clase. Vamos a hacer algunas simplificaciones ahí que capaz que no son obvias. Alguien tiene que decirles específicamente cómo hacerlas, cuál es el truco. Pero a partir de ahora que se las digo, ya tienen que quedar tipo como que son obvias y que se van a usar mucho en estos cursos y que hay muchos límites que se van a resolver usando estos trucos. Y siempre ténganlos en cuenta, especialmente para los límites en los que aparecen raíces cuadradas. El truco usual para resolver este tipo de límites es lo que llamamos multiplicar por el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Bueno, si yo tengo una expresión del estilo a más raíz de b, el conjugado es a menos raíz de b. O sea, es sencillamente a lo que está al signo que está antes de la raíz, lo cambio. ¿Para qué hacemos esto? Porque al multiplicar dos conjugados, lo que obtenemos es una expresión que ya no tiene raíces. ¿Por qué me queda eso? Bueno, porque a por a, de ahí saco el a cuadrado. De multiplicar las raíces de b, una tiene signo negativo, saco el menos b. Y por otro lado me quedan a por raíz de b negativo y a por raíz de b positivo, se me cancelan entre sí, no me quedan más términos que tengan raíces. Eso está muy bueno, porque esto me va a quedar mucho más fácil para hallar el límite. Sabiendo el truco de multiplicar por el conjugado, ahora sí estamos listos para encarar este problema y poder hallar cuál es el límite. ¿Qué es ese conjugado de 2 menos raíz de 4 menos r cuadrado? Bueno, lo que está antes del signo este, que estaba antes de la raíz cuadrada, lo cambio, lo pongo positivo en vez de negativo. Y ahora multiplico por esto tanto arriba como abajo. Si multiplico tanto arriba como abajo, el valor de la expresión no cambia y por tanto no voy a tener ningún problema. El límite tiene que seguir siendo el mismo. Y ahora, aunque no lo parece que nos complicamos mucho las cuentas, en realidad esto va a ser una simplificación. ¿Por qué? Porque el denominador, cuando hagamos distributiva, se nos van a ir las raíces.
Al hacer distributiva, entonces por un lado me queda el cuadrado de 2, que es 4, y por otro lado me queda el cuadrado, restando el cuadrado del otro término, pero el otro término es una raíz cuadrada. Entonces lo que se me pasa es que se me va la raíz cuadrada. Y ahora es mucho más sencillo ver que esto se va a poder simplificar. Porque en el lado izquierdo se me va el 4 con este 4 y me queda un más r cuadrado. Y lo mejor de todo es que ahora se nos van a cancelar arriba y abajo. Este término r cuadrado era en realidad el origen de todos mis problemas. Porque cuando r tiende a 0, ese r cuadrado también tiende a 0. Y como está tanto arriba como abajo, hace que me tenga esa indeterminación, que tenga ese 0 dividido 0 que es tan problemático, que no me da ningún valor. Pero por este método puedo tacharlos entre sí, se me van y ahora ya no tengo ceros. Continuando con el límite, ahora me queda el límite de la siguiente expresión. 2 más 4 menos r cuadrado. Y ahora no tengo el problema de la indeterminación. Ahora puedo sencillamente sustituir r por 0 y me da que esto es igual a 2 más raíz de 4 menos 0 al cuadrado. Esto es 2 más 2 y me da 4 a fin de cuentas. Es decir, realmente el límite que estamos queriendo hallar, el límite de la coordenada x del punto R cuando el radio tendría 0 es 4. No, parece poco intuitivo, pero ese es realmente el punto al que se está acercando R. Para terminar esto quiero darles una muy breve explicación de por qué realmente este problema en realidad no lo íbamos a poder resolver de manera geométrica. Para qué tuvimos que irnos a las cuentas para poder dar con una solución de este problema. ¿Qué pasaba si tomábamos radios muy chiquitos? Bueno, lo que nos quedaban eran círculos acá, muy pero muy chicos. Por tanto, P iba a ser un punto muy cercano al origen. P iba a ser este. Pero ahora, ¿qué pasaba con Q? Q va a ser el punto de intersección entre las dos circunferencias verdes. O sea, P es un punto que está sumamente pegado a Q. Y estando tan pegado que vemos que cuando el radio tiende a 0, P y Q tienden a ser el mismo punto. Y al ser el mismo punto, no tengo la recta que pasa por ellos. Porque, a ver, ¿cuál es la recta que pasa por dos puntos? Eso siempre está definido, a menos que los dos puntos sean el mismo. En cuyo caso, ¿cuál es la recta que pasa por un punto? Hay infinitas. Nos queda un problema de indeterminación. Esto, sin embargo, sigue siendo cierto de que esto va a pasar muy cerca del punto 4, 0. No sé, por ejemplo, R capaz que nos queda acá en este caso y el 4, 0 está por acá. En cuyo caso, cuando vayamos haciendo este radio cada vez más chico, cuando P y Q se vayan acercando al origen, la recta que pasa por ellos va a ir intersectando al eje X en un punto que cada vez se va a acercar más al 4, 0. No podemos ver el límite en sí mismo porque de vuelta no podemos ver la recta que pasa por un punto. Solo podemos definir rectas que pasan por dos puntos que son diferentes. Pero en el límite, y aunque no lo parezca, P y Q se acercan, pero siempre de manera que miran cerca del 4. Eso es todo lo que tengo para mostrarles hoy. Nos vemos la semana siguiente.